Español primer clase. Aprendizajes esperados. Que los alumnos aprendan las características de los relatos en la literatura mexicana, la estructura de las narraciones, inicio, desarrollo y desenlace, así como la relación causa y efecto para narrar eventos. Primer tema. Características de los textos narrativos. Una narración es el relato de acontecimientos que se desarrollan en cierto lugar y tiempo, con la participación de personajes reales o imaginarios. La estructura del texto narrativo es 1. Inicio o planteamiento, que es donde se presentan los personajes en un lugar determinado y en ocasiones se anuncia un conflicto. Esto se identifica con la pregunta ¿cómo empieza la historia? 2. Desarrollo o nudo. Aquí es donde se relatan las acciones del conflicto que sucede en torno al personaje principal. Además, se muestra cómo tratan de oponerse a él otros personajes hasta llegar a un punto máximo o mejor conocido como clímax. Esta se identifica por la pregunta ¿qué conflicto aparece? Y número 3, el desenlace final. Es el momento en que se resuelve el conflicto y se da a conocer el destino de los personajes. Y este se identifica con la pregunta ¿cómo se resuelve el conflicto? A continuación vamos a ver un ejemplo donde se va a mostrar la estructura de un texto. Leyenda del maíz. Inicio. Cuentan los huicholes que un día se cansaron de comer siempre lo mismo y buscaron algo más. Un muchacho oyó de una planta cuyos frutos se podían comer de muchas formas y salió a buscarla. Después de un tiempo encontró a unas hormigas que ocultaban el maíz y las siguió. Caminó y caminó tras ellas hasta que se cansó y se durmió. Desarrollo. Las hormigas se aprovecharon y se comieron toda su ropa. Al despertar, el muchacho se puso triste porque estaba desnudo y hambriento. De pronto, un ave se posó en una rama cercana y el muchacho quiso cazarla, pero se arrepintió. Entonces, el ave habló y le dijo que ella era la madre del maíz. Cambió su forma de ave y adoptó la humana. Enseguida llevó al muchacho a la casa de maíz y le presentó a sus 5 hijas, que simbolizaban los colores sagrados del maíz: blanco, rojo, amarillo, moteado y azul. El muchacho se enamoró de Mazorca Azul, se casó con ella y regresó a su pueblo. Todos los días el lugar donde dormían amanecía lleno de mazorcas de maíz, que Mazorca Azul repartía a quien las pidiera, mientras enseñaba cómo preparar las comidas. Desenlace. Cuenta que la generosidad de Mazorca Azul era tanta que después de enseñar todo lo que sabía acerca del maíz, se molió a sí misma para que su hermoso cuerpo sirviera también de alimento. Primera actividad. Realiza la tabla de la página 109 de tu libro de español de texto SEP. Te aclaro que esta se va a realizar ahí mismo, en la cual tienes que conversar con tus familiares acerca de las fábulas, leyendas y los cuentos mexicanos que conozcan, ya sea que se los hayan contado o que tú alguna vez hayas leído. Si recuerdas alguna narración que te haya gustado, cuéntasela a tus familiares, así como también escucha las que ellos te cuenten. Y en la tabla que tienes en tu libro, registra la información. Segunda actividad. Leer el texto El Callejón del Beso de las páginas 111 y 112 de su libro de texto SEP Español.
El callejón del beso. Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, siempre triunfa el amor, por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por un galán, don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella. Al ser descubierta, sobrevinieron el encierro, la amenaza de enviarla a un convento y lo peor de todo, casarla en España con un viejo y rico noble, con lo que además acrecentaría el padre su mermada hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría una carta a don Luis con la infausta noticia. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de ellas hubo una que le pareció más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograba entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada y entre los dos encontrar una solución al problema. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso. Cuando más abstraídos se hallaban los dos amantes, del fondo de la pieza escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen, increpado a Brígida, quien se jugaba la misma vida por impedir que su amo entrara a la alcoba de su señora. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen y con gran enojo retiró del balcón a su hija y se la llevó. No se supo nunca a dónde, pero no se le volvió a ver. Don Luis enmudeció de dolor al sentir la mano de doña Carmen que se desvanecía entre las suyas. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida. Por esto, a este lugar sin duda, uno de los más típicos de nuestra ciudad, Guanajuato, se le llama el Callejón del Beso. Tercera actividad. Después de haber leído la lectura El Callejón del Beso, realiza las actividades de las páginas 112 y 113 de tu libro de texto español CEP. En el ejercicio en donde dice identifiquen y señalen en el texto las partes que corresponden a la estructura de la narración, utiliza tu color rojo para subrayar la parte del inicio, con verde el nudo y con azul el desenlace. Segundo tema. Relaciones causa-efecto en una narración. En los textos narrativos, las acciones que realizan los personajes son originadas por determinadas causas que provocan efectos o consecuencias. A su vez, algunas son positivas y otras negativas. Por ejemplo, retomando la lectura del texto La leyenda del maíz, la primera causa sería: los huicholes estaban cansados de comer siempre lo mismo. Como consecuencia o efecto fue que los huicholes buscaron otros alimentos. Esta fue una consecuencia positiva para ellos. Segunda causa. Un muchacho oyó de una planta cuyos frutos se podían comer de muchas formas. La consecuencia o efecto fue que el muchacho huichol
fue en busca del maíz. Esta también es positiva. Tercer causa. En su travesía, el muchacho encontró a las hormigas que escondían el maíz. Como consecuencia o efecto de ello, el muchacho siguió a las hormigas. También a su vez es positiva. Cuarta causa. El muchacho caminó y caminó tras las hormigas. Consecuencia o efecto de ello fue que de tanto que caminó se quedó dormido y las hormigas se comieron toda su ropa. Esta fue una consecuencia negativa. Primera actividad del tema Relaciones causa-efecto en una narración. Realizar la actividad de la página 113 del libro de texto español CEP. Esta se tiene que realizar en tu cuaderno, utilizando la tabla que viene en el ejemplo de la página 113, donde van a escribir las causas y efectos de las acciones de la narración de El Callejón del Beso. Aquí damos por finalizada la primer clase de español. Te recuerdo que todas las actividades que se te pide que realices se tomarán en cuenta como parte de tu calificación. Suerte. Nos vemos pronto.